Hola y bienvenidos a Aprende con un café. Ponte cómodo, sírvete tu bebida favorita y acompáñanos en este viaje de aprendizaje. Hoy vamos a descubrir la historia de una de las líderes más influyentes de la política contemporánea, Angela Merkel. Cómo una científica de la Alemania del Este llegó a convertirse en la mujer más poderosa de Europa. ¿Qué decisiones marcaron su mandato? Quédate con nosotros y lo descubrimos. Comenzamos. Angela Dorothea Kästner nació en Hamburgo, Alemania Occidental, en 1954. Pocas semanas después de su nacimiento, su padre, un pastor luterano, tomó una decisión que definiría la vida de su hija. Trasladó a la familia al otro lado de la frontera, a la República Democrática Alemana, un estado comunista bajo el estricto control de la Unión Soviética. Este movimiento, del oeste libre al este restrictivo, era muy inusual. Creciendo en la ciudad de Templin, Merkel aprendió temprano a navegar un mundo de contradicciones. El papel de su padre como pastor significaba que la familia estaba bajo constante vigilancia silenciosa de la Stasi. Este ambiente fomentó un profundo sentido de cautela y una maestría en la discreción. Aprendió a separar su persona pública de sus pensamientos privados, una habilidad que más tarde se convertiría en un sello distintivo de su estilo político. En la escuela, sobresalió, particularmente en matemáticas y ruso, demostrando una mente aguda y analítica. Se unió a la Juventud Libre Alemana, el movimiento juvenil comunista oficial, como se esperaba de estudiantes ambiciosos. Sin embargo, mantuvo una distancia cuidadosa de su ideología central, enfocándose en sus actividades culturales y sociales, en lugar de su adoctrinamiento político. La habilidad intelectual de Merkel la llevó a la Universidad de Leipzig, donde eligió estudiar física, una materia considerada relativamente segura de la ideología política abierta en la República Democrática Alemana. Era un campo regido por leyes inmutables y evidencia empírica, un mundo alejado de los dogmas cambiantes de la doctrina marxista-leninista. Su trayectoria académica continuó en el Instituto Central de Fisicoquímica, donde obtuvo un doctorado en química cuántica en 1986. Durante más de una década, trabajó como científica investigadora. Esta carrera científica fue más que un simple trabajo. Fue un profundo entrenamiento intelectual que moldeó todo su enfoque para la toma de decisiones. En el laboratorio, una hipótesis debe ser probada, las variables deben ser controladas. La caída del muro de Berlín en noviembre de 1989 fue el catalizador que impulsó a Merkel del tranquilo mundo del laboratorio a la turbulenta arena de la política. Se unió al floreciente movimiento prodemocrático, inicialmente involucrándose con un nuevo partido llamado Despertar Democrático. Sus habilidades organizativas y su calma la distinguieron rápidamente. Su entrada en la corriente principal de la política alemana se produjo a través de la Unión Demócrata Cristiana, el partido de centro-derecha del canciller Helmut Kohl. Reconociendo su potencial, Kohl tomó a Merkel bajo su protección. La nombró ministra de la Mujer y la Juventud en 1991 y más tarde como ministra de Medio Ambiente. Estos no eran puestos glamorosos, pero fueron campos de aprendizaje invaluables. Su momento decisivo llegó en 1999, en medio de un escándalo masivo de financiación que amenazaba con engullir a Helmut Kohl. En un movimiento de asombrosa audacia política, Merkel escribió un artículo rompiendo públicamente con su antiguo patrón. En el año 2000, la CDU la eligió como su presidenta. La chica había superado a los hombres que durante mucho tiempo la habían tratado con condescendencia, tomando el control de uno de los grandes partidos políticos de Alemania. Para el año 2005, su momento había llegado. Se postuló para canciller contra Gerhard Schröder. La elección resultó en un empate, llevando a negociaciones para formar una gran coalición. El 22 de noviembre de 2005, Angela Merkel juró como la primera mujer canciller de Alemania y la primera de la antigua Alemania Oriental. Las expectativas eran inmensas. Merkel apenas se había instalado en la Cancillería cuando atacó la primera tormenta global, la crisis financiera de 2008, que comenzó con el colapso de Lehman Brothers, rápidamente se convirtió en una catástrofe económica mundial. Merkel anunció una amplia garantía gubernamental para todos los depósitos de ahorros privados, seguida por paquetes masivos de estímulo económico,
políticas que iban contra el conservadurismo fiscal tradicional de Alemania. Una nueva crisis estalló dentro de Europa, la crisis de la deuda soberana. Comenzó en Grecia, pero pronto amenazó con engullir otros países como Irlanda, Portugal, España e Italia. La supervivencia del euro estaba en juego. Su enfoque fue exigir medidas de austeridad estrictas a cambio de asistencia financiera. Trabajando con figuras como Mario Draghi, navegó una serie de cumbres tensas, armando complejos paquetes de rescate que mantuvieron unida la eurozona. La Cancillería de Merkel coincidió con profundos cambios geopolíticos. Cultivó relaciones con 3 presidentes estadounidenses muy diferentes. Reparó la grieta transatlántica con Bush. Encontró una aliada ideológica en Obama, pero enfrentó su mayor desafío con Trump. En un discurso famoso en 2017, declaró que los tiempos en que Europa podía depender completamente de otros habían terminado, instando al continente a tomar su destino en sus propias manos. En su política hacia Rusia, se basó en su origen de Alemania Oriental. Fluida en ruso, estableció una relación compleja con Putin. Aunque criticó la anexión de Crimea y lideró las sanciones, defendió controvertidamente el gasoducto Nord Stream 2. Su enfoque hacia China fue pragmático, impulsado por consideraciones económicas. La economía alemana se volvió dependiente del mercado chino, priorizando el comercio sobre la crítica de los abusos de derechos humanos. Si hubo un momento que definió la Cancillería de Merkel, fue su respuesta a la crisis de refugiados de 2015. Cientos de miles de personas, principalmente huyendo de Siria, se dirigían a Europa. Miles quedaron varados en Hungría en condiciones deplorables. Merkel decidió abrir las fronteras alemanas a los refugiados. Fue un gesto humanitario resumido en 3 palabras. Wir schaffen das. Podemos hacerlo. Creó una poderosa cultura de bienvenida en el país. La ola inicial de apoyo pronto dio paso a desafíos significativos. Los asaltos de Colonia en Año Nuevo cambiaron la opinión pública. La crisis impulsó directamente el ascenso del partido de extrema derecha AfD, rompiendo el consenso político de posguerra. La decisión creó profundas divisiones en la UE, con países de Europa del Este negándose a aceptar refugiados. Su propio bloque político se fracturó. A pesar de la presión, nunca renegó de su decisión, defendiéndola por motivos humanitarios. El estilo distintivo de liderazgo de Merkel, llamado el método Merkel, fue producto de su formación científica. Se definía por un compromiso con el pragmatismo, cautela y paciencia legendaria. Abordaba los problemas como un científico aborda un experimento. Usaba el tiempo como herramienta política, permitiendo que las crisis se desarrollaran antes de actuar. Prefería liderar desde el centro, construyendo consenso en reuniones privadas en lugar de desde el podium público. Aunque líder de la CDU de centro-derecha, presidió cambios significativos. Abolió el servicio militar obligatorio, eliminó la energía nuclear tras Fukushima, introdujo el salario mínimo e incluso permitió la legalización del matrimonio homosexual. Esta firmeza, oculta bajo un exterior tranquilo, fue clave en su liderazgo. Su manejo de la crisis del euro y defensa de la política de refugiados mostraron una voluntad de hierro cuando era necesario. Los últimos años de Merkel estuvieron dominados por la pandemia de COVID-19. Como científica, poseía una habilidad única para comprender y comunicar datos virológicos. Sus discursos fueron modelos de claridad y realismo sobrio. La pandemia la obligó a desafiar la ortodoxia fiscal alemana. En una histórica inversión, defendió junto a Macron la creación de un fondo de recuperación europeo de 750.000 millones de euros, un paso hacia la unión fiscal. Merkel había anunciado en 2018 que no buscaría la reelección. La contienda por el liderazgo de la CDU fue prolongada y desordenada. Su sucesora elegida falló, y la elección posterior llevó a cabo una campaña deslucida en 2021. El 8 de diciembre de 2021, entregó la Cancillería a Olaf Scholz, concluyendo su mandato de 16 años. Su salida fue tan tranquila y deliberada como su entrada, dejando una Alemania más próspera, pero con preguntas sobre su dirección futura. Evaluar el legado de Merkel es complejo. Para sus partidarios, es la máxima gestora de crisis que dirigió a Alemania y Europa a través de amenazas existenciales.
Su estilo tranquilo fue un ancla de la democracia liberal en un mundo de populistas autoritarios. Los críticos argumentan que su pragmatismo reactivo no abordó desafíos a largo plazo. Su política de austeridad profundizó dificultades en el sur de Europa. Su política exterior hacia Rusia y China es vista como peligrosamente ingenua. En Alemania, su legado es controvertido. Sus políticas centristas vaciaron su propio partido conservador, creando un vacío llenado por la extrema derecha. Su enfoque en la estabilidad llevó a estancamiento político y subinversión en áreas cruciales. Su legado será visto como el de una figura de transición que manejó expertamente el mundo tal como era, pero quizás no preparó suficientemente a Alemania para el mundo emergente. Fue la canciller de la estabilidad en una era de disrupción incesante. Gracias por acompañarnos en este vídeo de Aprende con un café. Esperamos que lo hayas disfrutado tanto como nosotros preparándolo para ti. Si te ha gustado, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestros próximos vídeos. Nos vemos pronto. Hasta la próxima en Aprende con un café.